Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Y yo soy Caro, y estamos bajo techo. porque somos comunes mortales. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sonado a nivel mundial, eso creo yo. Es el tema muy conocido de COVID-19. Vamos a hacer un pequeño recuento del número de los casos confirmados a nivel mundial, más de 1 millón de casos. Y les hemos fallado como mundo a 53,000 personas lastimosamente. Cifras dadas a hoy 2 de abril. Así es. Bueno, para poner en contexto, nosotros estamos transmitiendo desde Ecuador. Y también tenemos las cifras de las personas, lo que es infectadas por el coronavirus, que son 3.163 y lastimosamente fallecidos 120 hasta el día de hoy, 2 de abril. Hay un tema que como ecuatoriana me está empezando a exasperar, desesperar de manera impresionante. Y este tema es la desinformación. No sé si solo me está pasando esto a mí. No, obviamente que no. Hemos venido días escuchando los comunicados del gobierno y estamos realmente cansados de que sea el mismo discurso de siempre. Tienen un speech casi programado en el cual a nosotros nos dicen: lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, quédense en casa, pero no dicen absolutamente nada más. Hablando de lavarse las manos, creo que yo ya soy PhD en lavarme las manos. Sé lavarme las manos de todas las maneras habidas y por haber. Si hacen un concurso de quién se lava mejor las manos, yo creo que gano. Y con mi paranoia, quedo en primer lugar. ¿Tú sabes lavarte las manos? Así es, yo me puedo lavar las manos cantando, puedo lavarme las manos recitando y también bailando. Mira la cosa, te vamos a hacer un video lavándote las manos bailando. No, gracias, hasta ahí nomás. Bueno, pero vale la pena recalcar, lavarse las manos y quedarse en casa es muy importante Claro ahorita y el mundo los necesita en esta misión. Así es. Salvemos al mundo desde cama. Así es. Y bueno, estamos hablando de los datos irreales y de las cifras de lo que son los infectados y de los muertos. Estos datos nos llevan a que simplemente nosotros lleguemos a un punto de que nos vamos a conformar y por otro lado nos vamos a Confiar. Exactamente. Los datos irreales en mi país se deben a la poca capacidad de poder analizar las pruebas. Como país nosotros podemos analizar 400 pruebas al día si no estoy mal. Y hoy el ministro, luego de 30 días de pandemia, nos está ofreciendo que para el día lunes podamos analizar 1,200 pruebas. Ojalá sea cierto y no nos vuelvan a mentir como la anterior ministra de Salud. Así es, hasta la fecha hemos tenido 2 ministros de salud dentro de la problemática de la pandemia. La primera ministra nos ofreció aproximadamente 2 millones de pruebas, ¿es verdad? Esas 2 millones con el siguiente ministro no fueron 2 millones de pruebas, sino 2 millones de dólares en compras de pruebas, que según él equivaldrían a 200,000 pruebas, las cuales a 30 días de pandemia nuevamente no han llegado. Aquella ministra que dimitió su puesto se fue de una manera muy controversial, culpando a todo el mundo y diciendo que el gobierno no le ha dado absolutamente ningún tipo de ayuda, tanto económica como también a nivel de equipos. Gracias, Taco. Gracias, mi niño. Por ahí escucharon a mi niño, que es Taquito. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el nuevo ministro que ahora tomó las riendas de este asunto, que ha dicho justamente que estas 2 millones de pruebas no fueron así, que en realidad son 200,000 pruebas. Esas 200,000 pruebas, como les mencioné antes, aún no han llegado. Esperamos que lleguen porque el país lo necesita. Y hoy podemos llamar a una de las provincias que es nuestro epicentro. Acá en Ecuador el epicentro se está situando en la provincia de Guayas y dentro de Guayas
existe una ciudad que se llama Guayaquil. Lastimosamente, nuestros queridos compatriotas guayaquileños están viviendo el peor de los escenarios hoy en día. Tienen un sistema de salud sumamente o hipermente colapsado, pero a nivel brutal. Así es. ¿Por qué está colapsado? ¿Tú sabes un poco más sobre esto? Bueno, sí, el punto es que dejaron de haber camas disponibles para la gente que está obviamente enferma, infectada. No solamente eso, también, obviamente, no solamente las personas nos estamos enfermando de coronavirus, sino también de otras aflicciones. Pero al estar colapsado el sistema de salud, no hay ni para los que están infectados, ni tampoco para la gente que tiene otras aflicciones. Al hablar de un sistema colapsado, hemos visto en Twitter que hay gente que no tiene camilla y que está recibiendo su tratamiento en una silla. O en muchos de los otros casos hemos visto a gente fuera de los hospitales llamados Centinela haciendo fila, en donde sus familiares los dejan, en muchos de los casos solos, sin que nadie se apiade de nosotros. El día de ayer a Álvaro y a mí nos pasó algo que nos empezó a asustar mucho más. Nuestros amigos de otros países nos empezaron a escribir, a preguntarnos cómo estamos, qué es lo que está pasando acá en Ecuador. Y estas muestras de preocupación nos hicieron buscar un poco más. No es que hayamos estado desinformados. Puedo haber dicho y puedo decir que mi gran error en este caso fue haber confiado de la información que me daba el gobierno. Y hoy estoy tan arrepentida de haber confiado de esa información. Cuando entramos a Twitter y buscamos Ecuador en emergencia, nos dimos cuenta de que la situación era muchísimo más grave. Tan así que luego de 5 minutos de estar viendo lo que pasaba en Twitter, no pude evitar que lágrimas salgan de mis ojos. Así es. Lastimosamente en Twitter lo que se vio fue que, por ejemplo, la gente está dejando los muertos en las calles. Están dejando, por ejemplo, fuera de sus casas a sus seres queridos que han fallecido tanto por coronavirus como por otras aflicciones. Por ejemplo, también tenemos gente que está dejando cuerpos en las esquinas de los edificios, cuerpos que también se están quedando en casas. Por ejemplo, se escucha de muchos casos de familias que han tenido que dejar el cuerpo de sus seres queridos dentro de las casas aproximadamente 3 días, esperando a que alguien vaya a recoger esos cuerpos. No existe ningún protocolo eficaz y rápido para que se lleven los cuerpos. Y 3 días en una ciudad en donde el calor es sumamente alto, imagínense el nivel de descomposición que están viviendo esos cuerpos. Así es. Por otro lado tenemos otra problemática que son las funerarias. En este caso las funerarias también no saben cómo operar con los cuerpos infectados por el COVID-19. Esto ha llevado a que, por ejemplo, muchos cierren y no exista la mayor cantidad de funerarias para tantos cuerpos. Y yo no les puedo echar la culpa porque estén cerrando. De hecho, si yo me pongo en sus zapatos y no me dan un protocolo de operación para evitar el contagio de mis colaboradores y por ende no poner en riesgo a mi familia, yo pienso que también lo hubiera tomado la decisión de cerrar. Así es. Si bien es tarde, pero por lo menos hubo una solución. Recién el día lunes el gobierno propuso un nuevo grupo estratégico. No solo lo propuso, sino el día lunes lo creó. Un grupo estratégico que va a solventar el tema de los cadáveres, el cual se creó el día lunes, hoy estamos jueves y recién entró en funcionamiento el día martes. Para sorpresa del mundo entero, luego de que estaba perdiendo la fe en la eficacia del gobierno, este grupo resultó ser bastante eficaz. Y está haciendo muy bien su tarea, que es algo digno de reconocer al gobierno. No todos lo están haciendo mal. Así es. Pero yo tengo una pregunta en mente. ¿Por qué en Guayaquil se infectaron de una manera tan acelerada? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lastimosamente las medidas que la gente tomó en Guayaquil fueron escasos.
Lastimosamente la gente lo tomó muy a la deriva. Hay que poner en contexto que en nuestro país las leyes para, digamos, las leyes que puede poner la fuerza policial es casi nula. Acá digamos, se premia al delincuente, por así decirlo. Aquí tiene más importancia el delincuente que la persona que ha sido violentada. Es por esto que la gente, por ejemplo, no hizo caso absolutamente de nada. La gente, la fuerza policial, el momento en que dieron toque de queda en el país, salieron a ver que la gente cumpliera, y la gente estaba afuera tomándose su cerveza, todos tomando del mismo vaso la cerveza, fumando el cigarrillo todos del mismo cigarrillo, y realmente les valió un comino toda esta cuestión del coronavirus. Esto es antes de que haya tantos infectados y tantos muertos. Otra cosa sorprendente es que apenas se suspendieron el tema de clases en escuelas, colegios y universidades. Muchos de los ecuatorianos tomaron este tema como si les estuvieran dando un feriado. Exacto. Y se les ocurrió en plena pandemia irse a la playa. Déjenme decirles, no estamos de vacaciones. Uh-huh. Estamos en cuarentena en nuestras casas. Así es. Sean responsables, no se vayan de paseo, no se vayan de viaje. Debido a esta gran ola de gente que decidió tomárselo como unas vacaciones, el gobierno tuvo que imponer restricción de movilidad entre provincias, una decisión bastante acertada. Así es. Y sobre el tema de Guayaquil, para tratar de poner un poco más de autoridad, mandaron a los militares. Pero aquí también hubo una falla, hubo una información desconectada y no hubo una vinculación de trabajo. No trabajaron los gobiernos de las ciudades con el gobierno nacional. Entonces mandaron militares a lugares en donde se necesitaban un mayor número de militares. Y por esta desconexión tampoco fue efectiva el tema de la militarización en Guayaquil. Así es. Y esto todo se ha dado a que, por ejemplo, han llegado a colapsar completamente, como habíamos dicho, todo el sistema de salud. O sea, no solamente culpemos al gobierno, que el gobierno y el gobierno y el gobierno. A ver, todos los gobiernos del mundo están realmente complicándose las situaciones por la pandemia. No somos los únicos, no somos ni los primeros ni los últimos. El gobierno está trabajando a lo que puede, ha tomado decisiones, algunas buenas, otras muy malas, pero están haciendo. Pero lastimosamente, si la gente no pone de parte, esto es imposible. La gente, por ejemplo, el gobierno no puede poner un policía afuera de cada casa, de cada departamento, de cada lugar para que nos controlen a todos. Pero lastimosamente aquí, realmente, lastimosamente la gente no hace caso, no hace realmente lo que les da la gana. Y eso ha llevado a que el sistema colapsado ya de Guayaquil se quede sin oxígeno para las personas, sin aparatos respiratorios, sin camillas y sin medicinas, llevando al día de hoy a que el COE Nacional, que es el grupo de autoridades encargadas en tomar las decisiones en esta emergencia sanitaria, nos pongan medidas mucho más estrictas, que pienso yo que las debían poner. Exactamente. Y bueno, esto es para poner en contexto las medidas. Por ejemplo, tenemos que desde el 13 de abril existirá un semáforo con restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranja y verde. Nosotros seguimos en lo que es el aislamiento, en lo que es la cuarentena, hasta el domingo 12 de abril. Se había estipulado que se iba a terminar este 5 de abril, pero lo alargaron hasta el 12 de abril. No sabemos el asunto de cómo se manejará el asunto de los semáforos con las restricciones. Y eso nos tiene preocupados e inquietos a todos. Exactamente, porque no sabemos cuál va a ser la restricción de la movilidad. La suspensión de clases durante todo el mes de abril. También se mantiene la suspensión del transporte internacional e interprovincial de pasajeros todo el mes de abril. O sea, nadie sale, nadie entra del Ecuador, y también nadie sale, nadie entra de sus provincias. Esto quiere decir que sigue habiendo el impedimento de circulación de personas naturales de provincia a provincia. Exactamente. Acá en Ecuador hay una excepción de un salvoconducto. Este salvoconducto está diseñado para que
alimentos, medicinas no sean escasas en las ciudades. Así es. Adicionalmente, hubo un tema bastante controversial. Esta falta de comunicación entre los gobiernos de cada ciudad y cada provincia con el gobierno central ha generado que hoy el GOE les vuelva a hacer la aclaración de que tienen que estar comunicados y acatar las órdenes del COE nacional. Y, como última decisión que se tomó, bastante acertada, que durante el mes de abril y mayo se prohíben los eventos masivos y espectáculos públicos. Que eso me parece muy acertado porque serían focos de infección bastante fuertes. El otro lado de la moneda, y es bastante preocupante, es que ya hay muchas familias que se están quedando sin recursos alimenticios en sus hogares. Y eso es algo que nos preocupa a todos, para lo cual se creó un plan llamado Dar la mano sin dar la mano, que a todos los que puedan ayudar por allá les invito a que lo hagan. Sé que su ayuda, si sea chiquita o grande, va a servir de mucho. Así es. Bueno, por otro lado, ya que no todo es malo, hay ejemplos a seguir. Hay ejemplos a seguir, por ejemplo, el de Corea del Sur. Por ejemplo, ellos hicieron pruebas antes de que se identificara el virus. ¿Cómo es esto? Después de un gran brote temprano, Corea del Sur lanzó pruebas generalizadas en cuestión de días, con un extenso programa para evaluar a las personas que no tenían síntomas pero sí podían infectar a otros, para aislar a pacientes confirmados y rastrear a sus contactos. O sea, para lo que es poner un cerco epidemiológico mucho más eficaz. Y cierto, cifras más reales y un panorama más certero. Exactamente. Y el país obviamente se ganó los elogios de la comunidad, ya que al contener la propagación de la enfermedad con una irrupción relativamente pequeña, estamos hablando que, por ejemplo, mucho más pequeña de lo que es Italia, España, Estados Unidos y otros países, lo tuvieron en 9.586 casos de infección y 158 muertes, y ha logrado reducir el recuento diario de nuevas infecciones a aproximadamente 100 personas, o menos durante las últimas 3 semanas. Muchos aplausos para Corea del Sur, buen trabajo. Ojalá todos pudiéramos tener esos recursos de pruebas para todos. Exactamente. Y hoy, como ecuatoriana y regresando a la realidad de mi país, gobierno, te pido que seas sincero conmigo. No importa que me partas del corazón en 1000 pedazos, no importa que vuelva a llorar, pero quiero las cifras reales. Hoy más que nunca necesitamos esas cifras reales, porque el país necesita, porque los ecuatorianos necesitan, porque los guayaquileños necesitan un despertar abrupto a la realidad que vivimos. Así es. Por ejemplo, nosotros los seres humanos necesitamos muchas veces terapias de shock, en lo cual nosotros necesitamos ver cuál es la realidad más fuerte, cuál es la realidad más cruda. Por ejemplo, se me ocurre que lo que pueden hacer es, con transportes del gobierno, gente del gobierno, que vaya a los barrios en donde están pasando todas estas cuestiones, donde gente que está quemando cuerpos en la calle de la desesperación, tirando cuerpos a los ríos de la desesperación, teniendo los cuerpos de los fallecidos fuera de sus casas. ¿Por qué no documentar eso y lanzarlo al mismo tiempo? A ver, yo sé que puede ser muy morboso el asunto, pero se tiene que hacerlo. Tiene que haber una terapia de shock para que la gente que vea eso diga, esto es de verdad. Porque lastimosamente tenemos gente que piensa que esto no es de verdad. Piensa que esto simplemente es una simple gripe, nada más. Una gripecilla cualquiera, en donde los que no somos o no pertenecemos a la tercera edad no nos va a pasar nada. Cuando la realidad no es así. Si tú eres joven y la carga viral que entró a tu organismo es alta, pues déjame decirte que tienes los días contados. Este virus no discrimina entre recursos económicos, ni color de piel, ni nacionalidad. Este virus nos pone a todos en alerta y peligro. Así es. Por eso, gobierno, reitero mi pedido como ecuatoriana: sé sincero conmigo. Sé sincero con todos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No te olvides, lávate las manos, quédate en casa. Y si puedes, lávate las manos bailando, cantando. O riendo. Pero ponle toda la positividad del mundo
decíamos Ya, que vaya súper ya, bien. chao.